Vamos a empezar dando una breve introducción sobre lo que hablaremos en esta exposición, donde daremos a conocer el procedimiento y resultado de las políticas, como ya lo mencioné antes, fiscales, monetarias y cambiarias, con la única intención de saber cómo están plasmadas en la economía de nuestro país, que es México. Algunos conceptos que tenemos que tener muy en cuenta son, por ejemplo, política fiscal. Esta nos habla sobre el gasto público y las variaciones en los impuestos, pero nos habla como un instrumento para estabilizarlo o potenciar la economía. En este caso, en nuestro país, en México, está a cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, tenemos la política monetaria. ¿Y en qué consiste esta? Bueno, la política monetaria es la que comparte los mismos objetivos que la política fiscal ya mencionada, pero a diferencia de esta, tenemos como instrumentos la oferta monetaria, que esto es la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés en el país es manejada automáticamente por el Banco de México. Tenemos que tener bien en cuenta esto para la siguiente información, ¿ok? Ok, por otro lado, hablando sobre la política cambiaria, tenemos que decir que esta se centra más en básicamente el tipo de cambio que tiene que ver como objeto en la estabilidad de nuestro peso mexicano, ¿ok? Esto referente a los mercados internacionales. Esta se asemeja con Banjico a través de cambios, pero hay que recordar que México es un país importador. ¿Esto qué quiere decir? Que constantemente tiene déficits en la balanza comercial, que al pasar la cuenta corriente suele compensarse principalmente con las remesas. Ok, y dejamos lo mejor para el final, que es la política económica. En esta comprende las acciones y decisiones de las autoridades de cada país. Aquí se tiene que tomar un ámbito económico a través de su intervención. Se pretende controlar la economía del país. ¿Y por qué se pretende controlar? Pues básicamente es para estabilizar el crecimiento económico, establecer las directrices para un buen funcionamiento. También no está de más decir que a medida que un gobierno va estableciendo una determinada política económica, se va a encargar del control de diferentes factores económicos, importantes obviamente en el país que estemos hablando, en este caso México, como los supuestos del Estado o el mercado laboral. Por así decirlo, digamos que el Estado conduce la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. Y bueno, vamos a lanzar una pregunta que dice, ¿existe realmente una recesión, desaceleración o estancamiento en nuestro país? Obviamente también por todo lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, nuestro equipo concluye que regularmente, efectivamente, hay mucha preocupación respecto a la economía, pero tenemos que recordar que hay dos variables muy importantes. La primera es la producción y la segunda vendría siendo el empleo. En varios inversionistas nos mencionan, o de acuerdo a los artículos leídos, que se presenta como un estancamiento que solo es temporal. Los inversionistas producen, la gente consume y el gobierno gasta. Vamos a representarlo de otra manera en nuestra siguiente diapositiva. Y bueno, aquí lo tenemos representado de otra manera. Producción, consumo y gastos son factores que no podemos dejar de lado, puesto que el dato preliminar de 0,1% que nos difundió INEGI permitió que el gobierno esté tranquilo. ¿Y esto por qué? Bueno, pues como es un dato positivo, evitó que se declarara un episodio de recesión económica. Y esto básicamente cumpliría los 2 meses consecutivos de crecimiento negativo. Por otro lado, los inversionistas comentaron que en realidad lo que está pasando no es tan grave y que aún estamos a tiempo de salvar nuestra economía. El dato de 0,1 en realidad fue una cifra redondeada. Y bueno, comencemos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a mostrar una imagen donde el Banco Mundial, PIB absoluto y método Atlas de 1999 a 2018, que es nuestra fecha más reciente, digámoslo, nos van a mostrar las 4 economías más grandes del mundo
Y obviamente comenzamos con Estados Unidos. Podemos analizar que del lado de las Yes, comenzamos con 8.000, ¿ok? Y esto despega hasta 2018, recordémoslo. Por otro lado, el que le sigue sería Japón, con la mitad básicamente. Consecuentemente, seguiría Alemania. Vemos como está casi pegándole a Japón, pero sin llegarle. Por otro lado, tenemos a China, tuvo un crecimiento muy, muy grande hasta 2018. Y México, por otro lado, pues estamos muy abajo, como podemos ver. Claramente esto se previó hasta 2018, pero podemos darnos una idea, ¿no? Cómo íbamos creciendo poco o mucho hasta 2018 y con base a esto, pues podamos a lo mejor darnos una idea de cómo será nuestro panorama en los siguientes años que pasaban. Y comenzamos con la siguiente diapositiva. Ok, en la diapositiva anterior hablamos sobre el crecimiento, ¿ok? De algunas potencias. Bueno, pues aquí les vamos a mostrar la ecuación de crecimiento. La ecuación básica para explicar las fuentes del crecimiento son las siguientes. Se muestra en pantalla, tenemos que P es igual a nivel de precios constante, recordémoslo. El siguiente factor sería el cambio de producto, el PIB. Nuestra W implica el salario real constante. Seguimos seguido por la tasa de retomo de capital, tasa de depreciación real de capital, cambio en mano de obra, cambio en el capital y R con residuo, crecimiento no explicado por los incrementos en los factores tradicionales, ¿no? Bueno, y por otro lado continuamos con el crecimiento económico y la política monetaria. Bien, el problema de la economía se puede analizar mirando los indicadores ya visto en las competencias pasadas, como son el PIB, que ya sabemos que es la cantidad de bienes y servicios que se produce en un determinado periodo, generalmente es un año, ¿ok? El primer objetivo de la política económica, recordémoslo que ya analizamos ese concepto, es lograr que el PIB año a año logre crecimiento. Esto es el objetivo de la política económica, recordémoslo. Y si el crecimiento es sostenido durante varios años, entonces estamos hablando que se está logrando un objetivo a largo plazo, ¿ok? Pero bueno, hablando sobre el mercado laboral y el desempleo, que es la otra cara de la moneda, en el crecimiento a largo plazo, la caída del PIB se denomina como crisis o depresión. Esto en economía generalmente se acompaña de desempleo por los factores producción, trabajo y capital. Las épocas de crecimiento más arriba de la media se denominan periodos de auge o expansión económica, ¿ok? En este punto el empleo de los factores aumenta y el desempleo es sin duda el problema más relevante que afrontan los países, sobre todo las economías en vías de desarrollo. No obstante, tenemos que tener en cuenta que el mismo ataca más a los países, la producción cae, también se tiende con el generar problemas de oferta y demanda en el mercado laboral. Y bueno, por otro lado, y por último, les vamos a hablar sobre el mercado laboral y el desempleo. Bueno, en corto plazo la caída del PIB tenemos que recordar que se denomina periodo de crisis o depresión. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar lo que tenemos en pantalla que dice que el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346.878 puestos de trabajo. Pero esto en base a qué? Bueno, esto se va a dar en base a los puestos eh, que hay en el número de trabajadores en el IMSS, que están asegurados obviamente, o para ser más exactos, que estaban. Esto debido a la crisis que enfrenta México, como ya todos lo sabemos, podemos ver cómo descendió enormemente. Y bueno, del otro lado de la moneda, que generalmente cuando la época de crecimiento es más arriba de la medida se denomina periodo de auge o expansión económica, que sería exactamente el punto
contrario a los factores que hoy se presentan.